En la primavera de 1869, cuando los trabajadores comenzaron a derribar la abandonada casa cristiana de viudas bendecidas en la calle 42 este de Manhattan, descubrieron algo que aterrorizó a toda la ciudad durante décadas. Detrás de una pared falsa en el sótano había 52 ataúdes de madera alineados con precisión impecable, cada uno conteniendo los restos de una mujer anciana. Cada esqueleto llevaba joyas costosas, y junto a cada ataúd había un registro manuscrito detallando la fortuna neta de la mujer hasta el último centavo. Lo más escalofriante fue descubrir que, según los registros oficiales, ninguna de esas 52 mujeres había muerto en la institución, simplemente habían desaparecido sin dejar rastro. Durante 22 años, la Casa Cristiana de Viudas Bendecidas había sido alabada como la caridad más confiable de Manhattan para viudas necesitadas, respaldada por periódicos y por iglesias prominentes. Pero todas las viudas ricas que entraban allí cedían sus fortunas a la institución antes de desaparecer misteriosamente. La ciudad de Manhattan en los años 1840 era un lugar de contrastes extremos. Mientras los ricos levantaban mansiones imponentes a lo largo de la Quinta Avenida, miles de inmigrantes se hacinaban en casas de vecindad abarrotadas, entre humo de carbón y pobreza visible, un mundo donde la desesperación se respiraba en el aire. Entre los más vulnerables estaban las viudas ancianas, mujeres que habían perdido a sus esposos y se encontraban solas en una ciudad implacable. Sin apoyo familiar y con escasa protección legal, la ley no las amparaba y la viudez significaba pobreza, sin importar cuán acomodada hubiera sido su vida matrimonial. Margaret O'Brien llegó a Manhattan en 1845 con una misión aparentemente piadosa: salvar a estas mujeres. Fundó la Casa Cristiana de Viudas Bendecidas en un edificio de 3 pisos convertido de una mansión privada, con fachada crema, persianas negras impecables y ventanas con flores que cambiaban según la temporada, junto a una placa de bronce que decía: Casa Cristiana de Viudas Bendecidas, fundada en 1845, refugio para las hijas olvidadas de Dios. Margaret, de 40 años, era alta, imponente sin intimidar, con cabello gris recogido que inspiraba respeto y piedad. Vestía ropa de buena calidad, oscura y sobria, transmitiendo autoridad y discreción. Sus ojos azules, penetrantes y maternales a la vez, podían inspirar confianza instantáneamente. Acompañada por Catherine Kelly, cuidadora principal y asistente médica, y el joven sacerdote Patrick Walsh, Margaret había creado lo que parecía un modelo de caridad cristiana. Kelly, en sus 30 y tantos años, moviéndose con precisión entre residentes, registraba cada detalle de salud y comportamiento, mientras que Walsh, con voz cálida y conocimientos bíblicos, ofrecía guía espiritual que consolidaba la fe y la confianza de las viudas. La casa ofrecía atención diferenciada. Las viudas adineradas obtenían habitaciones privadas, cuidados especiales y asistencia con asuntos legales, mientras que quienes tenían menos recursos contribuían con trabajo en cocina, lavandería o jardín, pero participaban igual en actividades sociales y religiosas. El edificio, lejos de parecer un asilo, conservaba la atmósfera de un hogar: pasillos con madera pulida, salas de estar acogedoras, jardines privados, una biblioteca y un comedor donde las mesas impecablemente puestas reforzaban la sensación de respeto y dignidad. La capilla, instalada en el antiguo salón de baile, era un espacio de techos altos y vitrales, con misas diarias y oraciones comunitarias a las 6:30 de la mañana. Walsh predicaba sobre la caridad, el desapego de los bienes materiales y la preparación para la vida eterna, mientras que Margaret y Catherine reforzaban la estructura con atención médica y administración precisa de las herencias y bienes de las residentes. Las viudas confiaban en ellas. Margaret era experta en leyes de herencia, planificación de testamentos y administración de propiedades, ayudando a las mujeres a organizar sus asuntos y asegurando que sus últimas voluntades se cumplieran.
los abogados de la ciudad recomendaban la casa a sus clientas, generando un flujo constante de nuevas residentes. Pero detrás de esta fachada de caridad perfecta, algo siniestro se gestaba. La primera alarma surgió el 15 de noviembre de 1847, Mrs. Eleanor Wetmore no apareció en la misa matutina. Una mujer de 73 años, meticulosa, puntual y activa, había desaparecido sin previo aviso. Catherine Kelly anunció con lágrimas que la mujer había muerto durante la noche y que su entierro se había realizado rápidamente en Calvary Cemetery, según supuestos deseos de la difunta, Mrs. Brennan, residente observadora. Notó incongruencias, la velocidad del entierro, la ausencia de sus pertenencias y la historia de parientes en Filadelfia que nunca habían sido mencionados. Pronto, Brennan descubrió un patrón inquietante. Otras 5 viudas habían muerto repentinamente y fueron enterradas con la misma rapidez, sin obituarios ni aviso a familiares o conocidos. Las desapariciones no eran accidentes ni muertes naturales, había un método, un patrón de manipulación sistemática y asesinato cuidadosamente planificado. Mrs. Brennan comenzó su propia investigación sigilosa, observando a Margaret, Kelly y Walsh, y pronto descubrió lo impensable. Los 3 discutían la riqueza y salud de nuevas residentes, planeando sus muertes con la eficiencia de comerciantes, utilizando medicamentos para inducir sueño y vulnerabilidad, manipulando conversaciones y planificación legal para asegurarse de que las viudas legaran sus fortunas a la institución. El horror la paralizó. Esto no era solo asesinato, era una operación meticulosamente diseñada, llevada a cabo con paciencia, cálculo y absoluta falta de moral, donde la confianza y la fe de las víctimas se usaban como herramienta de asesinato. Mrs. Brennan comprendió que cualquier movimiento en falso podría hacerla la siguiente víctima. Cada paso debía ser cuidadosamente medido mientras se sumergía más en la investigación para detener la siguiente muerte. Mientras el telón de fondo de Manhattan se llenaba de lujos, pobreza y secretos mortales, y el misterio de la casa cristiana de viudas bendecidas comenzaba a desenredarse, mostrando un nivel de maldad y planificación que incluso los observadores más astutos nunca habrían imaginado. Las semanas siguientes en la casa cristiana de viudas bendecidas fueron una mezcla de rutina y terror invisible. Margaret O'Brien y Catherine Kelly perfeccionaban su método con precisión casi quirúrgica, mientras Patrick Walsh observaba y guiaba espiritualmente a las nuevas residentes, asegurándose de que ninguna sospechara lo que realmente estaba ocurriendo. Cada viuda era estudiada como un proyecto, sus hábitos, sus relaciones familiares, sus deseos últimos, hasta sus rituales nocturnos y patrones de sueño. Margaret llevaba un registro minucioso de cada detalle en libros de cuero oscuro, con páginas amarillentas y tinta negra que parecía absorber la luz. Cualquier desviación en la rutina de una residente era documentada y utilizada para predecir su reacción a ciertos estímulos, un medicamento, una conversación, un gesto amable o una reprimenda simulada. La casa parecía un santuario, pero cada sala y cada corredor eran trampas silenciosas, donde el confort se mezclaba con manipulación psicológica. La dieta, aparentemente nutritiva, estaba ajustada para debilitar gradualmente a las viudas más resistentes. Ciertos tés y sopas contenían ingredientes que inducían somnolencia y afectaban lentamente la memoria, permitiendo que Margaret y Kelly pudieran actuar sin resistencia. Walsh, por su parte, ofrecía consejos espirituales que reforzaban la obediencia y la confianza absoluta. Entrega tu voluntad a Dios y confía en sus siervos, repetía durante las misas. Nadie sospechaba que los siervos de Dios eran también arquitectos de su destino mortal. Eleanor Wetmore había sido solo la primera, y las demás residentes observaban el protocolo como un ritual sagrado, sin notar que cada sonrisa, cada gesto de compasión y cada oración formaba parte de un mecanismo de control. Una noche de enero de 1850, Mrs.
Brennan, cada vez más audaz, comenzó a seguir a Margaret después de la cena, la vio dirigirse al sótano donde se almacenaban los registros y medicinas, y presenció cómo mezclaba cuidadosamente polvos y extractos en pequeñas botellas etiquetadas con los nombres de futuras víctimas. Cada mezcla estaba diseñada específicamente para cada mujer, algunas provocaban somnolencia extrema, otras desorientación y ansiedad, y algunas la muerte silenciosa en pocas horas. Brennan estaba horrorizada, pero también sabía que si alguien la veía, su destino estaría sellado. Durante meses, siguió recopilando pruebas, memorizando horarios, estudiando las rutinas de Walsh y Calley, grabando mentalmente conversaciones. Buscando el patrón de cada desaparición, aprendió a identificar los momentos de vulnerabilidad de las residentes, el horario de la siesta, la lectura de cartas de familiares, el paseo por el jardín, los momentos en los que Margaret entraba con sonrisas tranquilizadoras y gélidas manos listas para administrar sus mezclas letales. Walsh, mientras tanto, comenzaba a mostrar un cambio sutil. Su predicación se volvió más insistente, más obsesiva con la entrega total, como si anticipara resistencia futura y necesitara asegurar una sumisión completa. Margaret y Calley implementaban un sistema casi ritual: la preparación de la víctima, la administración del agente, la observación de su reacción, la documentación precisa y finalmente la desaparición oficial. Con entierros rápidos y registros falsificados, la ciudad de Manhattan no sospechaba nada. Las viudas desaparecían en silencio, sus herencias fluían a la casa, y la fachada de caridad y devoción se mantenía intacta. La tensión aumentaba dentro de la casa, algunas residentes comenzaban a notar inconsistencias, pequeños detalles inquietantes, como el silencio de las habitaciones vacías, la rapidez de los entierros y la falta de familiares presentes, pero la autoridad de Margaret igual sofocaba cualquier sospecha. Mrs. Brennan comprendió que no podía actuar sola, cada conversación debía ser medida, cada movimiento calculado. Un error podría significar su desaparición, y ya había aprendido que la casa podía borrar cualquier rastro de una residente en horas. Comenzó a establecer un plan silencioso, observando quién podría ser aliado y quién era completamente fiel a Margaret. Catherine Calley, aparentemente amable y maternal, se convirtió en un foco de miedo. Su conocimiento médico era usado como arma, administrando sustancias precisas, manipulando estados físicos y psicológicos, mientras mantenía la fachada de protectora de las viudas. Margaret, calculadora y fría, coordinaba la logística y se aseguraba de que cada desaparición pareciera natural o voluntaria, con testamentos y documentación que aseguraban que las fortunas quedaran intactas. La combinación de manipulación psicológica, química y planificación logística convertía a la casa en una máquina de matar casi perfecta, donde la confianza y la fe eran explotadas hasta el límite. Una noche, Mrs. Brennan decidió acercarse a la capilla mientras Walsh estaba a punto de predicar. Escuchó sus palabras: cada alma que confía en nosotros se entrega a la voluntad divina. Nosotros somos guardianes de su riqueza eterna y su destino final. El tono no era de amenaza, sino de certeza absoluta, y Brennan entendió que la lealtad de Walsh era total. Creía en la misión mortal de la casa como un mandato divino. Mientras tanto, Margaret avanzaba hacia su objetivo más ambicioso: una residente rica, de la que dependían alianzas con banqueros y abogados, que podría garantizar la estabilidad financiera de la casa por décadas. Brennan comprendió que debía actuar antes de que esta viuda desapareciera, pero enfrentarse a Margaret, Calley y Walsh requeriría astucia, paciencia y una estrategia que asegurara pruebas irrefutables. El suspense crecía, la tensión en la casa era casi palpable. Los corredores, jardines y salas de estar se convertían en un laberinto de vigilancia, manipulación y miedo silencioso. Cada puerta cerrada podía ocultar secretos mortales. Cada sonrisa maternal podía enmascarar la intención de asesinato.
el invierno de 1850 se convirtió en un escenario de vigilancia extrema. Planificación silenciosa y preparación para el desenlace inevitable, mientras Mrs. Brennan se movía como sombra entre residentes, observando, memorizando, esperando el momento de actuar, con la certeza de que cada decisión podría significar vida o muerte. Y que la casa cristiana de viudas bendecidas seguía siendo la fachada más perfecta de un horror cuidadosamente diseñado. El invierno en Manhattan se volvió más oscuro y pesado dentro de la casa cristiana de viudas bendecidas. Cada rincón parecía absorber el miedo silencioso de las residentes y amplificar la tensión que Mrs. Brennan sentía en cada paso. La paciencia era su aliada, pero también su mayor prueba. Cualquier movimiento en falso podía alertar a Margaret, Kelly o Walsh, quienes observaban con ojos que parecían atravesar la piel y los pensamientos de quienes se acercaban a la verdad. La residencia de la viuda rica se convirtió en el epicentro de un plan meticuloso, y Margaret no escatimaba esfuerzos para asegurar la sumisión absoluta. Conversaciones manipuladas, gestos de cariño calculados, mensajes ocultos de amenaza disfrazados de consejo maternal, cada detalle medido con precisión. Mientras tanto, Mrs. Brennan comenzó a percibir patrones en las desapariciones. No eran aleatorias, sino metódicas, como un engranaje que giraba para eliminar cualquier obstáculo y garantizar que la casa obtuviera control total sobre el legado de cada residente. Una noche, decidió seguir a Catherine Kelly hasta el laboratorio secreto que Margaret había preparado en el sótano. Allí, observó con horror cómo mezclaba sustancias en matraces etiquetados cuidadosamente con los nombres de las próximas víctimas. Cada compuesto era personalizado. Algunos inducían confusión extrema, otros ansiedad paralizante, y los más mortales provocaban un colapso silencioso que dejaba a la víctima irreconocible ante la sociedad. Mientras Kelly trabajaba, Margaret y Walsh supervisaban desde el piso superior, como estrategas que dirigen un ejército invisible, asegurándose de que la maquinaria mortal no fallara. La tensión se volvió insoportable cuando Mrs. Brennan descubrió que una de las viudas, Julia Thompson, había comenzado a sospechar, cuestionaba horarios, se mostraba inquieta durante las comidas y había empezado a registrar mentalmente lo que veía. Margaret lo percibió de inmediato. Su mirada fría y calculadora al pasar junto a Julia era suficiente para sembrar terror. Brennan entendió que cualquier acción directa podría provocar un efecto dominó de asesinatos preventivos. Por eso, se dedicó a planificar con precisión quirúrgica, aprovechando cada momento en que Walsh estaba ocupado con sermones, cada instante en que Margaret estaba sola administrando los polvos y cada vez que Kelly preparaba medicamentos. El juego era de paciencia y precisión, y la mente de Brennan estaba en constante alerta. Durante una misa especialmente larga, Walsh comenzó a hablar sobre la pureza de la entrega total, insistiendo en que cada alma debía rendirse completamente a la voluntad de Dios y de sus guardianes. Los ojos de Walsh recorrían lentamente a las residentes, evaluando su sumisión, su miedo, su aceptación, y Brennan comprendió que sus movimientos debían ser imperceptibles, casi fantasmales, para no ser detectada. Margaret, por su parte, intensificó sus maniobras, sesiones privadas con las viudas, análisis de sus reacciones a pequeñas dosis de sustancias administradas discretamente, asegurándose de que cualquier resistencia futura se debilitara antes de volverse peligrosa. Una noche, Brennan decidió intervenir directamente. Había localizado pruebas contundentes de los experimentos de Margaret y Kelly, había memorizado la disposición del laboratorio y las rutas de vigilancia de Walsh, y estaba lista para confrontar el núcleo de la maquinaria mortal. Sin embargo, la tensión alcanzó un punto crítico cuando una de las residentes cayó enferma de manera repentina después de un té aparentemente inocuo. Los gritos silenciosos de la mujer, sus manos temblorosas, los ojos desorbitados,
confirmaron a Brennan que el plan de Margaret estaba funcionando a la perfección y que cualquier error de su parte podría resultar en la muerte inmediata de otra víctima. Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas de la casa y la nieve cubría los jardines, Brennan se movía entre las sombras como espectro, evitando ser vista por Walsh, quien descansaba brevemente antes de la siguiente misa. Y por Margaret y Callie, quienes seguían monitoreando cada habitación. Su corazón latía con fuerza, pero cada paso estaba calculado. Debía registrar todo, memorizar cada gesto, cada palabra, cada movimiento, para poder reunir pruebas sólidas que revelaran la verdad al mundo exterior sin perder la vida en el intento. La casa parecía viva, cada puerta crujía como susurros de secretos. Cada pasillo se extendía como un laberinto de vigilancia y terror, y Brennan comprendió que la lucha no era solo física, sino también psicológica. Debía mantener la calma mientras el horror se desplegaba ante sus ojos, mientras cada viuda estaba siendo transformada en una víctima perfecta de manipulación, miedo y muerte silenciosa. En medio de esa noche helada, un pequeño accidente se convirtió en la chispa que encendió el inicio de la confrontación final. Margaret, distraída por una de sus propias ambiciones, cometió un error al etiquetar los compuestos de manera incorrecta, y una dosis destinada a una víctima específica llegó a otra. La reacción fue inmediata: confusión, miedo, síntomas extremos. El control meticuloso de Margaret se vio momentáneamente quebrado, y Brennan percibió que esta era su oportunidad para actuar. Con cada minuto que pasaba, la tensión aumentaba, y la casa, aparentemente tranquila, se transformaba en un campo de batalla silencioso de ingenio, manipulación y resistencia. El invierno de 1850 se convirtió en un escenario de confrontaciones invisibles, donde Brennan debía moverse como sombra, como testigo y posible salvadora, mientras Margaret, Callie y Walsh continuaban su letal danza de control, miedo y muerte cuidadosamente orquestada. La culminación estaba cerca, y el desenlace de la historia de la casa cristiana de viudas bendecidas pendía de un hilo frágil entre el horror y la oportunidad. El amanecer en Manhattan no trajo paz a la casa cristiana de viudas bendecidas, más bien, el silencio de la madrugada parecía amplificar los horrores que se habían acumulado durante semanas, y Mrs. Brennan sabía que cualquier demora podía ser fatal para las víctimas restantes. Margaret y Callie se movían con precisión militar, revisando registros, ajustando dosis y evaluando reacciones con ojos que no mostraban emoción, mientras Walsh continuaba predicando sobre obediencia y entrega total, su voz resonando en las paredes como un eco de control absoluto. Brennan, por su parte, estaba lista para actuar, pero cada paso debía ser calculado. No había margen para errores. La primera confrontación ocurrió cuando Brennan interceptó a Julia Thompson, quien había comenzado a resistirse a la influencia de las sustancias administradas. Con rapidez, Brennan la sacó de la vista de Margaret y Callie, escondiéndola en un pequeño cuarto que había identificado como no vigilado. Julia estaba temblando, sus ojos llenos de terror y confusión, pero su supervivencia dependía ahora de que Brennan pudiera maniobrar con precisión a través del laberinto de vigilancia y manipulación que Margaret había construido. Mientras tanto, Margaret, al notar la ausencia de Julia durante la inspección matutina, comenzó a sospechar. Su mirada fría y calculadora recorrió cada habitación, evaluando cada posible escondite. Brennan, consciente de que cada segundo contaba, ideó un plan. Debía distraer a Walsh con preguntas sobre doctrina y fe, mientras guiaba a Julia hacia el sótano donde se encontraban las pruebas de los experimentos. La tensión alcanzó un nuevo nivel cuando Kelly apareció inesperadamente, sosteniendo un frasco que contenía una mezcla particularmente potente, destinada a inducir confusión extrema en las viudas que mostraban signos de resistencia. Brennan actuó instintivamente,
bloqueando la puerta con muebles y utilizando su conocimiento del edificio para crear un laberinto de obstáculos que retrasara a Callie lo suficiente para escapar con Julia. Sin embargo, la situación se volvió crítica. Margaret descubrió una nota que Brennan había dejado por error, y su rostro se endureció. Comprendió que alguien estaba interfiriendo en sus planes, y la ira contenida comenzó a transformarse en acción directa. Brennan, llevando a Julia por pasadizos secretos, observó cómo la casa se convertía en un escenario de caos silencioso. Gritos ahogados, pasos apresurados, puertas cerrándose con fuerza, y la sensación de que cada movimiento estaba siendo vigilado, cada respiración contada. Una vez en el sótano, Brennan encontró los registros completos de los experimentos, listas de nombres, sustancias utilizadas, fechas y efectos observados, todo documentado con meticulosidad aterradora. Julia, aún temblando, apenas podía comprender la magnitud de la crueldad que las rodeaba. Brennan sabía que esta evidencia debía ser llevada fuera de la casa para exponer la verdad, pero la ruta de escape estaba llena de obstáculos. Walsh, Margaret y Callie habían previsto incluso los movimientos más sutiles, y cualquier descuido podía ser mortal. La noche siguiente trajo un enfrentamiento inevitable. Walsh, con su mirada penetrante, enfrentó a Brennan mientras Margaret y Callie bloqueaban salidas. Cada palabra era un juego de manipulación psicológica, cada gesto una amenaza implícita. Brennan utilizó su conocimiento de las sustancias y del edificio para crear distracciones, haciendo que algunas viudas se desorientaran momentáneamente, mientras guiaba a Julia hacia una salida secreta que había descubierto días antes. La tensión física y mental alcanzó su punto máximo cuando Margaret lanzó un frasco de líquido al suelo, causando un efecto inmediato en una de las viudas que estaba cerca. La confusión y el pánico se expandieron como un contagio silencioso, y Brennan aprovechó el caos para avanzar, en un movimiento calculado. Logró sacar a Julia del sótano y atravesar corredores poco vigilados, mientras Walsh comenzaba a sospechar y Margaret ordenaba una búsqueda inmediata. El exterior de la casa, cubierto por la niebla matinal y la nieve que persistía en Manhattan, ofreció un respiro momentáneo, pero Brennan sabía que la verdadera batalla aún no había terminado. La evidencia debía ser asegurada, y la exposición de la verdad dependía de su capacidad para mantener la calma y la precisión bajo presión extrema. A medida que avanzaban hacia la calle, Brennan reflexionaba sobre cada detalle: las viudas manipuladas, las sustancias mortales, la psicología de Margaret y Walsh, y cómo cada elemento había sido cuidadosamente diseñado para mantener el control absoluto. El enfrentamiento había comenzado, y la supervivencia dependía de astucia, rapidez y un entendimiento profundo del miedo y la manipulación. Cada segundo podía significar vida o muerte, y cada decisión debía ser perfecta para que la verdad finalmente saliera a la luz. El aire estaba cargado de tensión mientras Brennan y Julia avanzaban por las calles desiertas de Manhattan. Cada sombra parecía contener una amenaza, cada paso era un riesgo calculado, y la sensación de que estaban siendo perseguidas se hacía más intensa a cada segundo. Margaret y Walsh no podían aceptar que alguien escapara, y la casa cristiana de viudas bendecidas había demostrado durante semanas su capacidad de vigilancia extrema y control absoluto sobre todos los que se cruzaban en su camino. Brennan, con la evidencia en mano, sabía que cualquier tropiezo podría costarles la vida, y el peso de la responsabilidad era abrumador. No solo estaban ellas dos en peligro, sino que todas las viudas manipuladas dependían de que esta verdad saliera a la luz. Cada archivo, cada registro de experimentos, cada nombre anotado con precisión debía llegar a las autoridades para detener los horrores que habían sido perpetrados. Mientras corrían, escucharon pasos detrás, rápidos y determinados, y Brennan supo que Walsh había descubierto la fuga. En un instante, tuvo que decidir: enfrentarse directamente o buscar un camino alternativo.
improvisar con lo que el edificio y la ciudad les ofrecían, optó por el riesgo calculado de atravesar un callejón estrecho, donde la niebla y las sombras jugaban a su favor, usando la oscuridad como escudo, mientras Julia, aunque aterrada, seguía cada instrucción al pie de la letra, comprendiendo que su supervivencia dependía completamente de Brennan y de la astucia con la que maniobrara. Margaret, al darse cuenta de que Brennan y Julia estaban escapando, entró en un frenesí. Su rostro mostraba una mezcla de ira, desesperación y control absoluto perdido. Y su voz retumbó por los corredores de la casa, llamando a Walsh y a Callie, quienes rápidamente se dividieron para interceptarlas. La persecución se volvió un juego mortal de astucia y resistencia. Brennan utilizó técnicas aprendidas observando los movimientos de sus enemigos, distrayendo, desviando la atención y aprovechando cada recurso urbano, cada callejón, cada puerta semiabierta, para mantener la ventaja mientras la evidencia estaba asegurada. Al llegar a un punto crítico, un puente elevado sobre la ciudad ofreció un escape, pero también un riesgo extremo. Si eran detectadas, no habría vuelta atrás. Brennan evaluó, respiró hondo y condujo a Julia por el estrecho paso, saltando sobre obstáculos y evitando reflejos que pudieran delatar su posición, mientras detrás, los pasos de Walsh y Margaret resonaban como martillos implacables sobre la estructura de concreto. Una vez que lograron cruzar el puente, Brennan llamó discretamente a un contacto fuera de la ciudad, asegurando un vehículo que las esperaba en un lugar estratégico. La coordinación debía ser perfecta, cualquier error y los perseguidores podrían alcanzarlas y recuperar la evidencia. Mientras esperaban, Brennan revisó los registros, asegurándose de que nada faltara, mientras Julia finalmente permitía que las lágrimas cayeran, liberando semanas de terror acumulado. La llegada del vehículo fue un alivio temporal, pero no definitivo. El camino hacia la seguridad total estaba lleno de riesgos y dependía de mantener la concentración absoluta, de moverse rápido y de no dejar rastros. En la huida, Brennan y Julia tuvieron que enfrentar una última emboscada. Walsh había previsto la ruta de escape y lanzó un intento desesperado de interceptarlas. Un enfrentamiento físico y psicológico estalló, con Brennan utilizando fuerza, velocidad y conocimiento del terreno para neutralizar a Walsh temporalmente, mientras Julia ayudaba a mantener el vehículo listo para arrancar. Finalmente, lograron ponerse a salvo dentro del vehículo, alejándose de Manhattan mientras las luces de la ciudad desaparecían en la distancia. Brennan respiró aliviada, sabiendo que habían sobrevivido, que la evidencia estaba segura y que el horror que habían soportado podría finalmente ser expuesto al mundo. La exposición de los crímenes de Margaret y Walsh se convirtió en un escándalo internacional, con investigaciones que sacaron a la luz las prácticas horribles y los experimentos mortales, salvando a innumerables víctimas y asegurando que los responsables enfrentaran la justicia. Brennan y Julia, aunque marcadas por la experiencia, encontraron una fuerza renovada en su supervivencia y en la verdad que habían protegido. La historia de la casa cristiana de viudas bendecidas pasó a ser una advertencia aterradora sobre el poder del control, la manipulación y la obediencia ciega, y sobre la importancia de la valentía y la astucia para enfrentar horrores que parecen insuperables. Mientras la ciudad retomaba su ritmo normal, Brennan comprendió que el enfrentamiento había cambiado para siempre su percepción de la vida, la justicia y el valor del sacrificio. La victoria no solo fue escapar con vida, sino también garantizar que la verdad no se perdiera y que ningún otro ser humano sufriera en silencio como tantas viudas antes habían hecho. Julia, recuperándose lentamente, miraba hacia el futuro con una mezcla de miedo y esperanza, consciente de que el mundo exterior era tan complejo como la casa misma, pero que ahora, gracias a Brennan, tenía la oportunidad de reconstruir su vida y de que la justicia y la verdad siempre tendrían un lugar, incluso en los rincones más oscuros del horror humano.